El papel de China en la crisis del coronavirus será un tema de debate permanente dentro de la comunidad internacional. Pero ¿cómo han actuado el resto de los gobiernos? Esto y más se lo pregunté al periodista Mauricio Jaramillo Marín, especialista en el área de tecnología e innovación, en este episodio de La Vida en Cuarentena. Que nos preparemos por... Conspiración dicen, no fue algo que... Necesidad de... Analizar lo que un gobierno como el chino hace es muy difícil y podemos entrar muy fácilmente del terreno del análisis a la especulación. Sin embargo, al tratarse de un sistema político, de un régimen tan diferente al occidental, sabemos que ellos tienen un control mucho mayor tanto de la información como del mismo comportamiento y la vida de la gente. Por eso una cuarentena en Wuhan fue mucho más sencillo de lo que ha sido en nuestros países. La disciplina existe, ya sea por factores culturales o por factores de poder. Pero definitivamente sí hay sospechas y hay indicios de que no informaron correctamente al mundo lo que estaba pasando. Ya sea para minimizarlo, ya sea para poderlo controlar y decirle al mundo no pasó nada y se les salió de las manos, o ya los fanáticos de la conspiración dicen no, fue algo que... Algunos dicen que se elaboró el virus, lo cual ya está confirmado que no es cierto, pero que lo dejaron pasar para algún objetivo geopolítico o de algún otro tipo. Yo creería lo segundo, y es que trataron de conservar la tranquilidad, de no alertar al mundo, de no mostrar que se les había salido de las manos, y definitivamente se les salió y el planeta pues está paralizado en gran medida por ese error. No es la primera vez que se denuncia una actuación, en este caso del gobierno chino, pero en este caso también se habla, como lo dijimos al principio, de lo que sucedió a finales o mediados del mes de diciembre. De hecho, el informe de Reporteros Sin Fronteras habla de que ya, citando una universidad, ya desde el mes de noviembre había un caso de una neumonía atípica. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo evalúas tú lo que fue la censura por parte del gobierno chino en las redes sociales? Y sin embargo llegó un momento que no pudo contenerlo, ¿no? Se hicieron públicas el descontento de muchas personas después de que se conoció la muerte de un médico. ¿Cómo crees tú que se ha podido controlar esa información desde la web, tomando en cuenta que ellos tienen una gran censura desde la internet? Bueno, por un lado, definitivamente ellos tienen el control de la información que no puede tener un gobierno occidental, y eso les ha facilitado de alguna manera transmitir al mundo lo que a ellos les sirve para sus propósitos. ¿Cuál es la historia que la mayoría del planeta conoce y de forma simplificada? Porque todos estamos sobrecargados de información y a duras penas damos con la información de nuestros países. Es que China tuvo el brote a comienzos en diciembre o a comienzos de este año, llegó a los 80.000 infectados, pero logró hacer una cuarentena, un trabajo espectacular, y de los 81.000 no ha pasado y está controlado, mientras que en los otros países está despegando. En Italia, España, Estados Unidos y otros países, pues el virus está difícilmente controlable. Esa es la información que China ha querido transmitir al mundo, y obviamente es la que la mayoría de la gente compra. Pero hoy ya se sabe que hay rebrotes pequeños en China, o por lo menos eso es lo que se cree. No se sabe si realmente las cifras actuales sean reales o si a partir de los 80.000 hayan decidido ocultar datos, y en esto no es solo China, muchos países o muchos gobiernos creo que están queriendo competir en el que menos casos o menos drama humano puedan tener, pero obviamente para el gobierno chino resulta mucho más fácil. Sin embargo, el gobierno en febrero, cuando esto estaba saliéndose de las manos, pues tuvo su crisis. Se llegó a decir que el gobierno de Xi Jinping podía correr riesgos a raíz de cómo se estaba saliendo todo de control. Y no podríamos decir, María José, si en este momento está controlado en China. Ojalá, ojalá, porque lo que pasa en China uno puede decir se va a ver reflejado en nuestros países, la parte positiva de que se logró controlar, pero no sabemos a ciencia cierta si esto es cierto o no. Otra cosa que está sucediendo es que en las redes sociales, aunque las redes nuestras no tienen presencia en China, sí se han encontrado algunos manejos de información de hackers y bots
de origen ruso y de origen chino que están tratando de generar cadenas o corrientes de información favorables hacia lo que está haciendo China en este momento. ¿Tú has podido detectar eso desde lo que tú investigas? Sí, pero no en nuestras redes latinoamericanas. Todavía no ha llegado acá, o por lo menos no he podido identificar, y habría que hacer un trabajo de Big Data sólido para ver si en español hay algo proveniente de Rusia o de China. De Rusia sabemos, y como un gran paréntesis, que en todo lo que sucedió en Latinoamérica a finales del año pasado, parece que hubo alguna incidencia de Rusia, pero para este caso del coronavirus, del COVID-19, no he encontrado nada en español. En inglés hay sospechas, hay indicios de que ha habido manipulación de información en algunas de las redes sociales, Facebook y Twitter en particular. Para favorecer la estrategia y lo que ha sido la actuación del gobierno chino. En parte para eso, y obviamente todo tiene un trasfondo geopolítico, lograr los objetivos de estos países. Insisto, no es algo confirmado, tampoco puede uno dar por cierto cualquier denuncia porque en este mundo tan acelerado de noticias y de fake news es difícil diferenciar una de la otra, pero ha habido ya algunos indicios y algunas sospechas de que China y Rusia pueden estar favoreciendo ya sea su posición geopolítica, por ejemplo, las ayudas que China puede dar a Latinoamérica podrían ser un punto ahí en el que China quede como el benefactor, cuando si damos crédito a lo inicial, que es que ocultaron información y pudieron ser los culpables de que estemos todos en nuestras casas, no serían los benefactores, sino los villanos de la historia de alguna manera. Me gustaría que hicieras un análisis de cómo los gobiernos han venido tratando la información. Y quiero que también en el análisis revises lo que está sucediendo en Latinoamérica. Primero, hablar después de la batalla es muy fácil. Está el dicho de todos somos generales después de la batalla. Nadie se iba a imaginar que un virus nos pusiera de rodillas. Así que en defensa de los gobiernos, los que lo han hecho regular, los que lo han hecho mal y los que lo han hecho muy mal, porque uno difícilmente podría decir este gobierno lo hizo perfecto, pues era algo que no estaba previsto, ni siquiera en Europa cuando llegó se podía dimensionar, y en Latinoamérica tampoco, a pesar de que ya veíamos lo que pasaba en España, en Italia, tampoco se podía dimensionar. Así que en defensa de los gobiernos está esto, pero obviamente uno entiende que cuando no se piensa que va a llegar a esta magnitud, pues los gobiernos tienen que lograr un balance, salud pública, vidas y la economía, porque si una economía se paraliza, pues todo, incluida la salud pública, se afectan. Entonces, obviamente los gobiernos tratan de, por un lado, minimizarlo, y aquí no creo que haya un solo gobierno del mundo que haya dicho minimicémosle para que haya muertos, como han criticado al gobierno español, por ejemplo, pero sí tratar de retrasar las medidas económicas hasta que realmente fuera estrictamente necesario. En Europa, específicamente en Italia y en España, que son los países que más han sufrido, uno podría decir que tuvieron un error de cálculo muy grande. Creyeron que podían aplazar medidas drásticas y se les salió mucho más de las manos de lo que se esperaba. Y en Latinoamérica los gobiernos han sido mucho más precavidos, tomaron medidas. Si uno toma el primer día del contagio o el día del contagio número 100, las medidas fueron mucho más rápidas en Latinoamérica. Esperemos que funcionen, pero es ese balance de los gobiernos de primero minimizarlo para que la economía no sufra. Segundo, aplazar las medidas drásticas para que las personas, las empresas sigan funcionando lo máximo posible, pero a la hora de la verdad se dieron cuenta de que tenían que paralizarlo. Ahora, hoy por hoy, ya cuando casi todo el mundo está en cuarentena, salvo unos países africanos de pronto y Bielorrusia, que todavía tiene partidos de fútbol, uno podría decir que sin defender teorías de conspiración, pero que hay gobiernos que definitivamente sí quieren reducir los números para mostrar que están en control. Entonces, nomás se encuentra uno en las redes sociales videos, fotografías verificados de hospitales con muertos, por ejemplo en Guayaquil, pero las cifras oficiales son mucho menores de lo que los videos muestran. Puede uno llegar a pensar en esas teorías de están haciendo subregistro, pero creería que todos los países, por las características del coronavirus, por las demoras en las pruebas, por la escasez de pruebas,
pues todos los países tienen subregistro. Ahora, algunos probablemente lo estén haciendo conscientemente para dar un parte de tranquilidad, para que políticamente no les cobren. Veamos los casos de Italia, de España, como el gobierno ha recibido críticas por haber permitido la marcha del 8M, la marcha de la mujer. Así que los gobiernos prefieren, creo, algunos de ellos, mantener los números lo más bajo posibles en la realidad, obviamente, y también en las cifras oficiales. ¿Crees tú que ese manejo, ese control informativo que hay en democracias, porque partimos hablando de lo que es un sistema totalitario que caracteriza a China y nunca lo ha escondido, de hecho prácticamente hace alarde del sistema que tienen, ese tema en democracias, pero que hoy se está, pudiera estar controlando cifras, ¿crees tú que puede atentar entonces con el tema del derecho a la información para los ciudadanos? Por un lado, María José, hay dos cifras que son las que nos mueven a todos como ciudadanos del mundo. Una, la del número de contagiados, verificados obviamente, no los reales, porque los reales se van a saber en 8, 15 días, los números verificados y obviamente eso alarma. Y la otra es la de muertes. Entonces, la cifra de contagiados de alguna manera es mucho más manipulable. Primero, porque las pruebas se toman unos días. Segundo, porque depende del número de tests. Corea del Sur, que es el país que ha sido el referente en número de pruebas, tiene un número muy alto de contagiados, está por los 10.000, 9.700, pero el número que sí es mucho más difícil de manipular y es el que al final de cuentas, cuando todo esto pase, yo creo que va a ser el relevante, es el del número de muertes. Entonces, probablemente haya países que todavía estén ocultando o consciente, inconscientemente, por incapacidad o por estrategia, reduciendo los números de casos, pero los números de muertos, como tú dices, va a ser muy difícil ocultarlos. Hay países donde es muchísimo más complicado, pues obviamente conocer las cifras. Está el filtro de lo que por supuesto nunca vamos a saber, por lo menos por los momentos de Norcorea, que además tiene frontera con China. No nos imaginamos cómo pueden estar los muertos allí, aunque ellos no reporten nada, ¿no? Pero también tenemos el caso de Cuba y más cercano el tema de Venezuela. ¿Cómo evalúas tú, a pesar de que estos gobiernos están dando cifras, digamos que ellos tienen mayor opacidad que incluso las democracias que puedan tener con sus efectos, pero son democracias, estos gobiernos donde se cuestiona las libertades y que están más aquí, ¿cómo se está manejando la información respecto al coronavirus en los que ustedes han podido observar? Como tú dices, en las democracias por lo menos hay forma de denunciar, hay videos que se filtran en las redes sociales como lo que hablábamos de Guayaquil, y obviamente también se genera una gran confusión porque puede que un gobierno esté dando las cifras perfectas, pero los opositores políticos pueden lanzar fake news o simplemente lanzar expresiones de incredulidad y poner en duda las cifras oficiales que son lo más fidedignas posibles para un gobierno. Pero en estos países que no son democracias, obviamente la desconfianza es total, así que no vemos aparte de China, que subió a 80.000 casos, no vemos un régimen dictatorial en el que las cifras sean altas. Así que eso de por sí ya genera una desconfianza grande. Claro, son regímenes en los que no hay un turismo global o tan intenso como en otros países y esa podría ser una razón válida o coartada para decir, no, es que las cifras en nuestro país no son tan altas, pero definitivamente la confianza no existe. Así que uno podría pensar que en un mundo después de esta crisis, no después de la pandemia que va a durar unos cuantos meses o años, pero sí después de esta crisis, estos países queden todavía más aislados, porque no creo que alguien con confianza algún país vaya a generar nuevas relaciones muy cercanas cuando no se sabe la verdadera realidad de lo que pasó y de lo que esté pasando en ese momento. Mauricio, ¿a quién le interesa la desinformación en este momento con el coronavirus? ¿A quién? ¿A gobiernos? ¿A intereses geopolíticos? ¿A hackers? ¿A personas que no tienen, que están ociosas por la cuarentena? Pero el tema de la desinformación que se sigue propagando, ¿a quién le interesa? Tristemente, María José, un análisis que hacía hace algunos días es que los oportunistas, los delincuentes, los malos, por ponerlo entre comillas, simplificándolo, no van a dejar de serlo porque haya una crisis humanitaria o una pandemia o el planeta esté en riesgo. Al contrario, van a intentar aprovechar y sacar el máximo rédito
de lo que puedan de la situación. Así que ahí encontramos desde el opositor de un gobierno que lanza una fake news diciendo en este pueblo van a llevar 50, ayer pasó en Colombia, en una población cercana a Bogotá, van a llevar 90 contagiados estadounidenses a que hagan su cuarentena en una finca, en una casa de retiro, en un pueblo que no tiene en este momento un solo contagiado. Obviamente la población salió a las calles, cerró las vías, simplemente ¿por qué? Porque quieren generar indignación contra el gobierno, quieren generar reacciones o quieren generar simplemente que la gente salga y se infecte. Pero también están los delincuentes que quieren simplemente dinero, entonces el phishing está disparado, nunca para, pero está todavía más elevado con, por ejemplo, beneficios de los gobiernos. Cuando un gobierno hace un anuncio de crédito, de mercados para las personas más vulnerables, llegan por WhatsApp de una vez las cadenas diciendo reclámelos aquí, vaya allá, haga esto, para generar caos, para generar beneficio económico a quienes den clic a un enlace y caigan en la trampa, etcétera, etcétera. Así que están estos intereses pequeños de delincuentes, de activistas políticos que no tienen una ética, etcétera, etcétera, y los intereses geopolíticos que ya mencionábamos y que incluso cuando hablamos ahora de la manipulación supuesta de Rusia y China, también podemos ver cómo han surgido, así como surgió que esto fue creado en laboratorios chinos, hace unos días empezó a circular fuertemente el rumor de que había sido creado por la CIA o por el gobierno de Estados Unidos y llevado a China en una operación y bueno, una cantidad de cosas. Así que también lo geopolítico pesa, no solo para echar culpas, para lograr beneficios, simpatías políticas en las regiones, etcétera, etcétera. Así que los que quieren hacer las cosas mal no están aquí en este momento diciendo, bueno, me voy a convertir y voy a ayudar al planeta. Al contrario. Pero sí lo están haciendo en las redes sociales, ¿no? De hecho, uno ve una iniciativa en conjunto de si quieres tener información respecto a algo y de hecho bloquear lo que puede ser desinformación. María José, creo que lo que veíamos tan malo de Cambridge Analytica y que ayudó a la definición de las elecciones de Estados Unidos y lo del Brexit y lo de, por ejemplo, el plebiscito del proceso de paz con las FARC en Colombia, que veíamos tan negativo, realmente nos ayudó a prepararnos más rápido para una situación como estas. Porque las fake news hacen daño en política, hacen daño en todos los campos, pero en temas como la salud pública pueden ser todavía mucho más graves. Así que de alguna manera las plataformas estaban mucho mejor preparadas, no preparadas del todo, nadie está totalmente preparado para una situación como estas, pero por lo menos ya tenían ciertas buenas prácticas para combatir las fake news y han podido reaccionar más rápido. Pero además creo que también los usuarios, por lo menos hablo por Colombia y por los países con los que yo estoy más en contacto en redes o colegas de Sudamérica y de México, tal vez sí estamos también mejor preparados para combatir las fake news, por lo menos ciertas audiencias. Obviamente también están los que creen todo y lo seguirán creyendo eternamente, así que a ellos tenemos que ayudarles y protegerlos, pero las plataformas están mucho mejor. Los gobiernos, con todo y los errores de comunicación, sobre todo en el comienzo, han aprendido también a combatir las fake news, entonces están mucho más prestos a desmentir cosas, están mucho más listos para comunicar rápidamente lo oficial en las redes y no esperar a que otros lo hagan por ellos. Ya no se quedan solo con lo que en los medios de comunicación publicamos, sino que directamente desde sus canales, y la gente ya lo entiende y creo que los periodistas y los medios lo tenemos que aceptar, y es que nada como la comunicación oficial desde los canales formales, oficiales de los gobiernos. Entonces creo que todos hemos estado mejor preparados. Por fortuna esto de 2016 a hoy nos ha entrenado, pero falta mucho y obviamente los más novatos en el mundo digital todavía son muy crédulos y todavía tenemos que de alguna manera ayudarles a que se defiendan mejor ante todas las amenazas, tanto de fake news, de mentiras, como de ataques informáticos y de otro tipo. Que nos preparemos por... Conspiración, dicen, no fue algo que... Realmente estemos en cuarentena hasta el mes de junio. Entonces eso activó las alarmas de muchos sectores económicos.